Aquí hoy vamos a ver a una nación y un pueblo cuya existencia misma nos dice que se puede confiar en Dios y la Biblia. Dios se preocupa por este mundo. ¿Quién es esta nación? Vamos a ver la historia del Estado de Israel. Durante más de 70 años, la presencia del Estado judío en el Medio Oriente es una señal de que Dios se preocupa y está involucrado. Comprender el Estado de Israel es comprender la gracia de Dios. Únase a nosotros en Beyond Today mientras hablamos sobre el amor perdurable de Dios por Israel. Cristo dijo a las personas que escuchaban uno de sus sermones que necesitaban discernir los tiempos. Dijo que podían mirar hacia el cielo y ver una nube que se elevaba al del oeste y que decían, agua viene. Y cuando sopla el viento del sur va a ser calor. Por esto mismo las personas tuvieron problemas para discernir exactamente quién era Él, Jesús, cuando les enseñó y no pudieron actuar según el mensaje del Evangelio que Él enseñó. ¿Qué hay de usted? ¿Puede discernir los tiempos? ¿Nuestro tiempo en la profecía? ¿Puede discernir el mundo de hoy con todos los muchos eventos que están dando forma a nuestras vidas? Déjeme mostrarle cómo mirar una parte del mundo del que escuchamos regularmente. Echemos un vistazo al Estado de Israel. Esta pequeña nación en el Medio Oriente juega un papel importante en los asuntos mundiales. El Estado de Israel tiene 70 años. Fue creado en mayo de 1948 y reconocido por las Naciones Unidas. Israel vive en un duro vecindario de Medio Oriente. Se ven continuamente forzados a defender su existencia para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de 70 años de hostilidad, Israel ha desarrollado una sociedad vibrante y próspera. Su gente hace contribuciones positivas al mundo para mejorar la vida en muchas áreas críticas como la tecnología, la medicina, la educación y los esfuerzos humanitarios. Entonces, ¿por qué Israel lucha contra el peligro continuo? ¿Por qué debe defenderse ante la corte de las naciones del mundo? ¿Por qué todo este antagonismo y odio? Si queremos entender esta paradoja de hostilidad y bendición que rodea al Estado de Israel, debemos buscar en la Biblia la historia. Es en las Escrituras donde vemos el trasfondo del origen de Israel. Solo en la Biblia encontramos el propósito divino para la existencia de Israel, tanto en el mundo antiguo como en la nación moderna de hoy. Dios tenía un propósito para Israel en ese entonces, y Dios tiene un propósito para Israel hoy. Entender a Israel es entender la gracia de Dios. Déjeme repetir eso. Comprender el Estado de Israel es comprender la gracia de Dios. Entendamos cómo comenzó esta historia de Israel. Se encuentra en la Biblia. La antigua nación de Israel era una nación compuesta de descendientes de las 12 tribus del hombre que conocemos como Jacob. Jacob era el hijo de Isaac, e Isaac era el hijo de Abraham. Y Abraham, por supuesto, es el padre de la gente fiel para el caso que busca al Dios de la creación. Mirando a Jacob es una historia interesante. Cualquier hombre que tenga 12 hijos tiene una historia interesante y Jacob no fue la excepción. El libro de Génesis cuenta la historia de Jacob. Su vida involucra cada elemento de una buena historia. Tiene traición, venganza, hijos de múltiples esposas y concubinas. Está todo allí, lo bueno y lo malo. Para fines aquí, la historia contada acerca de Jacob, aquel con el que luchó toda la noche con un ser que solo puede ser Dios, es quizás el más importante. Al romper el día en esa lucha, Dios le da a Jacob un nuevo nombre, Israel. Israel significa príncipe de Dios. Es este nombre, Israel, el que se pone sobre la nación que nace de los 12 hijos de este hombre. Israel o Jacob
concluye su vida en Egipto con sus hijos cuando escapan de una severa hambruna. Pasan los años y los descendientes de Abraham salen de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Usted conoce esta historia del Éxodo. Es bien sabido por los estudiantes de la Biblia. Dios recuerda la promesa que le hizo a Abraham, una promesa de que los descendientes de Abraham serían extranjeros y siervos en una tierra que no era la suya. La cautividad egipcia duró muchas generaciones hasta que Dios los libró de la esclavitud y los trajo de vuelta a la tierra que prometió a sus padres, la tierra conocida hoy como Israel. Como Dios había hecho un pacto con Abraham, Isaac e Israel con respecto a la tierra, así que también hizo un pacto con esa gente llamada los hijos de Israel, que se convirtieron en la nación de Israel. Este pacto, un acuerdo entre Dios y el pueblo, está en el corazón de la historia del Estado de Israel hoy, a la edad de 70 años. 70 años de existencia. Israel, la nación, se convertiría en una ciudadanía modelo para todos los demás. Observe, fue la intención de Dios de que Israel se convirtiera en una nación probando su forma de vida, sus leyes y juicios. Dios sabía, podrían producir una cultura de paz y prosperidad. Vayamos a las Escrituras y notemos cómo Dios dijo esto. Él les dijo en un momento: porque eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo para sí mismo, un pueblo especial para Él, un tesoro especial sobre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Israel, encontramos que tuvo una oportunidad única en la eternidad con Dios. Les dieron una tierra especial para ser personas especiales. Él continúa: el Señor no te colocó su amor ni te eligió a ti porque tú eras más en número que cualquier otra nación, ya que eras la más pequeña de todas las naciones, sino porque el Señor te ama y porque cumplirá el juramento que juró a tus padres. El Señor te sacó y te redimió de la esclavitud. Lo que encontramos aquí es que Dios tenía un profundo amor espiritual por la nación de Israel. Este amor, repito, está en el corazón de esta historia. Dios le prometió a Abraham que su familia se convertiría en una nación y heredaría promesas que durarían por generaciones, mucho más allá de su día en el mundo moderno, en el mundo de hoy. Observemos nuevamente lo que las Escrituras nos dicen. Por eso, sepan que el Señor su Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones con quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel. Mantiene sus acuerdos por 1000 generaciones. Nos dice, aquí hay una clave para entender por qué el moderno Estado de Israel se encuentra en el mismo lugar geográfico que el antiguo Israel. El Estado judío es una continuación de las personas con quienes Dios hizo este pacto de amor y gracia. Este pacto, este acuerdo, se parece mucho a un acuerdo matrimonial. Dios entró en un pacto matrimonial con una nación por encima de todas las demás, la nación de Israel sobre la que leemos en nuestras Biblias. Esto es algo que no lee en sus libros de historia. No es entendido por un analista político moderno que escribe grandes volúmenes de libros sobre la política moderna y la historia del Estado de Israel y su papel entre los otros estados árabes. Pero este contrato de matrimonio está en la comprensión de la importancia del Estado de Israel de hoy, después de 70 años de supervivencia y las controversias sobre y dentro de Jerusalén, su capital. Déjeme llevarle a un pasaje de la Biblia que es profundo. Revela el profundo amor y la pasión que Dios tiene por Israel. Este amor comenzó hace miles de años y continúa hasta nuestros días. No se puede comprender la importancia crítica del Estado de Israel en el mundo de hoy sin comprender esta parte esencial de la historia. Es una historia de amor, y no solo para un pueblo, sino para todos los pueblos y para todas las naciones.
también es una señal de que Dios es fiel a todas sus promesas para toda la humanidad. Vayamos a Ezequiel 16. Este capítulo de la narrativa, a través del profeta, Dios le habla a Jerusalén, que es el latido del corazón de la nación. Dice: el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. Dios continúa diciendo: ningún ojo te compadeció, te cuidó, te tuvo compasión. Fuiste arrojado al campo abierto para morir el día que naciste. Vemos este versículo y podemos entender eso a través de la vida de Abraham. Vemos que Abraham no tenía un hogar permanente. Vagó por todas partes. Cuando su esposa Sara murió, tuvo que ir a comprar un lugar para el entierro entre sus vecinos. Jacob llevó a su familia a Egipto para encontrar comida para sobrevivir, y sus descendientes se convirtieron en esclavos, haciendo ladrillos de barro para Faraón. Nadie sino Dios estaba vigilando las fortunas de los hijos de Israel. Volviendo a Ezequiel, Dios dice esto: pasé por ti y te vi luchando en tu desdicha. Vive, crece como una planta en el campo y lo hiciste. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia y los trajo a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Después de muchos años, como una pequeña confederación de tribus, la naciente nación se convirtió en una nación importante bajo sus mejores reyes, David y su hijo Salomón. La ubicación de Israel actuó como un poder estabilizador entre otras naciones como Egipto, Asiria y los medios, manteniendo esos poderes de dominar la región, mientras que Israel permaneció como una nación fuerte, sirvió al propósito de Dios en ese día. Volviendo a Ezequiel, aquí está cómo Dios lo describe esta vez. Él dijo: te cuidé, te vestí y te protegí, te prometí mi amor y entré en un pacto de matrimonio contigo. Te vestí en un maravilloso armario con ropa y joyas caras, anillos de esmeraldas, pendientes de zafiro y una tiara de diamantes. Fuiste absolutamente deslumbrante, haciéndote mundialmente famosa. Pero esto no duró. Israel no cumplió con su parte del acuerdo. Israel no guardó las leyes de Dios. Terminaron adoptando las formas paganas de adoración de las naciones vecinas y abandonaron a Dios, la fuente verdadera y última de su riqueza, seguridad y su posición entre las naciones. Dios describe esa acción, esa traición, como adulterio, que es la relación inmoral e infiel de un compañero en el pacto matrimonial. Así es como lo dice la paráfrasis de la Biblia del mensaje. En este mensaje saca la emoción, creo, bastante bien. Dios dice: tu belleza subió a tu cabeza, te convertiste en una ramera común, agarrando a cualquiera que bajara en la calle y lo metieras en tu cama. Dios dijo que tomaron toda la ropa y las buenas comidas que les dio, la riqueza y la prosperidad y el estatus de una nación poderosa, y que la sirvieron como manjares en sus prostíbulos. Los actos infieles de Israel fueron tan malos que Dios dice que incluso ellos pagaron a sus amantes por sexo. Todas las normas fueron puestas al revés. Este hermoso pero trágico pasaje de las Escrituras muestra las profundidades del sentimiento de Dios por la nación que Él creó de la nada, su modelo de nación para todas las demás naciones. La historia de Israel no terminó bien. Dios trajo otras naciones poderosas como los asirios y los babilonios. Los trajo contra Israel para destruirlos y finalmente eliminarlos de la tierra. Sin embargo, a través de toda la infidelidad, la idolatría y el declive final, Dios siempre ofreció una línea de vida de esperanza basada en su amor perdurable por las personas que alguna vez tuvieron esa promesa. Dios le dijo a Israel: recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y haré un nuevo pacto contigo que durará para siempre. Recordarás tu vida pasada y enfrentarás la vergüenza de ello. Te dejará sin palabras.
Esta fase final, un nuevo pacto que durará para siempre, aún no ha sucedido. No ocurrirá hasta que Jesucristo regrese a esta tierra y establezca su reino, que durará para siempre. En ese momento Dios pondrá su mano entre la gente de la tierra para establecer el derecho y la justicia. Otro remanente de Israel regresará a la misma tierra, pero esta vez Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagamos una pausa para considerar una pieza poco comprendida del rompecabezas histórico. Este moderno Estado judío del que hemos estado hablando, el Estado de Israel, lleva un nombre antiguo, pero solo representa una pequeña parte de todo el pueblo llamado Israel, que una vez vivió en la tierra y para quien muchas de las profecías bíblicas aplican. Como hemos visto en la Biblia, la nación de Israel se refiere a las 12 tribus que salieron de Egipto bajo Moisés en la historia del Éxodo. Estas 12 tribus descendieron de los 12 hijos del patriarca Jacob. Recuerden, cuyo nombre Dios cambió a Israel. Aquí está lo que debes entender en este punto. Uno de estos hijos se llamaba Judá. Sus descendientes fueron conocidos como judíos. Los judíos hoy vienen de Judá. Sin embargo, Judá era solo uno de los hijos. Estas 12 tribus forman la nación de Israel sobre la que leemos en los libros de la Biblia de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. El rey David gobernó sobre esta nación desde Jerusalén. Su hijo Salomón construyó el magnífico templo en Jerusalén. La tribu de Judá o el pueblo judío eran solo una parte de la nación más grande de Israel. No tienes que ser judío para ser un israelita. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan prominentes y por qué solo recordamos esta tribu? La tribu de Judá, los judíos hoy. Una muy buena pregunta, y es importante, y la Biblia nos da la respuesta. La antigua nación de Israel existió durante unos 200 años antes de que cayera cautiva. Esas personas fueron removidas de la tierra, se perdieron en la historia y se les conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Pero no están realmente perdidas, porque ven en el libro de Apocalipsis que leemos acerca de ellos en el tiempo justo anterior a la venida de Jesucristo. Dios trata con personas de esas naciones y Dios conoce su identidad hoy. Él sabe dónde residen entre las naciones del mundo de hoy. La nación de Judá, sin embargo, sobrevivió más tiempo que Israel, pero finalmente también cayó en manos del imperio babilónico. La mayor parte del Estado judío fue llevado a Babilonia. 70 años después, en cumplimiento de la profecía del profeta Jeremías, un grupo de judíos regresó a Jerusalén, reconstruyeron la ciudad y el templo. Una nación de judíos existió en Jerusalén con su cultura distintiva hasta su colapso nuevamente en el año 70 de la mano de los romanos. Los descendientes de este Estado judío fundaron el Estado de Israel en la época moderna, en 1948. El moderno Estado de Israel existe hoy para asegurarle a la humanidad la fidelidad perdurable de Dios y sus promesas a todas las naciones y a todas las razas de la humanidad. Para realmente todos nosotros, la promesa que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob involucra promesas tanto espirituales como físicas. Estas promesas, tanto espirituales como físicas, serán derramadas sobre todas las naciones, para usted y para mí. Comprender el Estado de Israel hoy es comprender a Dios. Las naciones que luchan contra Israel hoy son una prueba tangible de la eliminación fundamental de Dios de su conocimiento. Pero, de nuevo, la gracia de Dios y su amor perdurable trascienden toda la historia. Su Biblia nos muestra que las promesas espirituales de Dios se darán a todos. Las promesas de paz, de restauración y de vida eterna, que son la esperanza de todos los pueblos y todas las naciones. Tenemos que ir al libro de Romanos en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo cuenta la historia del ascenso y caída del antiguo Israel y la esperanza de restauración. Israel tenía una relación profunda con Dios. Su oportunidad era convertirse en una nación basada en la ley de Dios y su gloria.
Dios hizo promesas especiales a este pueblo, diferenciándolo de todas las demás naciones y prometiendo protección y prosperidad. Todas las promesas físicas fueron un tipo de promesas espirituales encontradas en Jesucristo, quien era un descendiente directo del rey David. Pero el antiguo Israel falló. Como vimos anteriormente, se separaron y mediante una combinación de idolatría y ruptura del sábado, deshonraron y desobedecieron a Dios, lo que resultó en su cautiverio y su exilio. A excepción de los judíos, olvidaron quiénes eran. Pero el deseo de Pablo, al escribir el libro de Israel y su oración por Israel, su pueblo, era que fueran salvos. Aunque el antiguo Israel no obedeció el Evangelio, no lo hicieron en la época de Pablo, su rechazo no es total ni permanente. Dios no ha echado a un lado a Israel, y a través del apóstol Pablo en el libro de Romanos, Dios revela que hay un remanente de Israel entre las naciones de hoy, y por su gracia serán recogidos. Pero aquí está la verdad increíble y poco comprendida. El rechazo de Israel a Dios funciona para su gloria y propósito. Todas las otras naciones y pueblos, lo que la Biblia llama los gentiles, han tenido la oportunidad de tener esta misma relación con Dios, basada en sus promesas eternas. En el tiempo de Dios, todos tendrán la oportunidad de conocerlo. El apóstol Pablo dice que la ceguera ha caído sobre Israel hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. En un magnífico escrito, Pablo se inspira para mostrar que Israel, todas las tribus y todo el mundo, en últimas instancias, tendrán la oportunidad de salvarse. Todas las naciones tendrán la oportunidad de recibir las promesas plenas de Dios, tanto físicas como espirituales. Observemos esto en Romanos 11. Pablo hace esta pregunta: ¿Dios ha desechado su pueblo? Hablando de Israel, esa fue la gran pregunta en la mente de Pablo, y él responde: ciertamente no. Dios no ha desechado su pueblo a quienes antes conoció. Continúa explicando que al ser arrojado Israel, la salvación se abre al mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos. Al ser devueltos a la gracia de Dios, todos los pueblos de todos los tiempos tendrán la oportunidad de salvarse. Dice, la reconciliación del mundo. Todas las tribus de Israel, no solo el Estado judío actual, se unirán. Y Pablo dice: todo Israel será salvo, ya que Él, es decir, Dios, rechazará la impiedad de Jacob. Cuando Israel sea restaurado, las ruinas de la casa de David serán reconstruidas. Toda la humanidad buscará al Señor. Todas las naciones que son llamadas por su nombre vendrán a Jerusalén y aprenderán de sus caminos. Jerusalén, la capital del moderno Estado de Israel, algún día se convertirá en la capital del mundo. Entonces Israel importa. No solo el Estado judío en el Medio Oriente hoy, todas las tribus le importan a Dios. Y todas las naciones del mundo le importan a Dios. En un último estallido de entusiasmo inspirado, Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La comprensión de quién es Israel es la clave para entender el mundo de hoy y la marcha de la historia hacia el reino de Dios. La comprensión de Israel nos muestra las promesas perdurables de la salvación de Dios para todas las naciones. Debido a que Él es fiel con Israel, será fiel en su promesa por medio de Cristo a todos los pueblos, incluso a usted y a mí. Esa es la buena noticia del Evangelio. He dicho a lo largo del programa que entender a Israel es comprender a Dios y su línea de tiempo profética. La existencia del Estado de Israel, a pesar de todas las probabilidades, es una señal de que Dios controla el destino de todas las naciones. Es una prueba de que Dios vela por la historia y está guiando nuestro mundo con todos sus pueblos hoy en día a su propósito.
Dios vela por las naciones. El Estado de Israel es una prueba viviente. Las naciones del mundo planearán y se enfurecerán contra Israel y los judíos, pero Israel sobrevivirá y completará su propósito ordenado por Dios. Recuerde esto mientras mira los titulares de hoy. Como mencioné en el programa de hoy, el pequeño Estado de Israel desde su fundación hace 70 años ha desempeñado un papel importante en los asuntos mundiales y seguirá haciéndolo. De hecho, la profecía bíblica nos advierte que Israel será el epicentro mismo de los asuntos futuros y conmovedores del Medio Oriente. A medida que escuches y leas sobre los eventos que ocurren en esa región crítica del mundo, realmente necesitas entender sus antecedentes bíblicos e históricos. Usted puede hacer esto ordenando nuestra ayuda gratuita y reveladora para el estudio de la Biblia, El Cercano Oriente en la Profecía Bíblica. Esta importante publicación le ayudará a comprender claramente los eventos proféticos y cómo afectarán su vida. Así que por favor no lo posponga, solicite su copia gratuita hoy contactándonos en iduay.org o puede ir en línea a beyondtoday.tv o escribirnos a la dirección que se muestra en su pantalla. Y cuando solicite su ayuda gratuita de estudios, le complacerá recibir también una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Cada número de Las Buenas Noticias contiene artículos bien investigados sobre muchos temas bíblicos. Estos están diseñados para fortalecer espiritualmente a usted y su familia y ayudarlo a comprender mejor la Biblia y los tiempos desafiantes que se avecinan para nuestro mundo. Una vez más, para solicitar su ayuda de estudio gratuita El Cercano Oriente en la Profecía Bíblica y su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias, contáctenos en iduay.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para leerlos o descargarlos. Para Israel los 70 es un marcador. Los judíos se regresaron de Babilonia después de los 70 años de cautiverio. El amor perdurable de Dios por Israel nos muestra la fidelidad infinita de Dios para todas las naciones. En un mundo de agitación e incertidumbre, esta es una clave espiritual crucial. Comprender a Israel es entender a Dios y su línea de tiempo profética. Solo en la Biblia encontramos el propósito divino para la existencia de Israel. Dios tenía un propósito para Israel entonces, y Dios tiene un propósito para Israel hoy. Entender a Israel es entender la gracia de Dios. Gracias por mirar el programa de hoy y recuerde unirse a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today, soy Darris McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.